Buen día, chicos. Pues el día de hoy vamos a comenzar nuestro curso. Vamos a revisar algunos conceptos de repaso del semestre anterior sobre, bueno, estas generalidades que tendremos acerca de las propiedades o de organización electrónica de las sustancias. ¿Okay? Esta unidad es relativamente corta, entonces en esta sesión pues, veremos todos estos conceptos y recuerden que pues, ustedes tendrán que revisarla, realizarán las actividades y el día que nos conectemos pues será la ocasión para que chequemos las dudas correspondientes. ¿Okay? Procedo a compartirles pantalla acerca aquí de las diapositivas. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí nuestra primera unidad que pues, se refiere a la introducción, ¿no? Al estudio de los compuestos orgánicos. ¿Okay? Pues como ustedes conocerán, sabrán que los compuestos orgánicos son fundamentales, ¿no? Para los organismos, ¿no? Para el área de la biología, ¿no? Hay una enorme cantidad de sustancias orgánicas en el mundo, muchas más que las inorgánicas o parte de las que se trataron, ¿no? en el curso anterior. ¿Okay? Porque pues, se basa principalmente en los organismos vivientes, ¿no? Los procesos o las reacciones químicas que ocurren en este tipo de organismos, ¿no? De ahí su importancia. ¿Okay? Tenemos dos clasificaciones, bueno, que se utilizaban antiguamente de la química, que era la química orgánica, que originalmente se definían como aquellas sustancias que eran extraídas o aisladas de las plantas o animales, o al menos los procesos que ocurrían en este tipo de sustancias. ¿Okay? Y la química inorgánica pues se refería principalmente a las sustancias que se encontraban en los minerales. ¿Sí? Claro, esta era una clasificación de tal vez hace 100 años o más, que pues al día de hoy pues no encontraremos mucha diferencia, ¿no? Porque pues conociendo las propiedades de los elementos, no importando si son inorgánicos u orgánicos, pues de alguna manera siguen ciertas tendencias y tienen ciertas propiedades que podemos estar estudiando a lo largo pues, de todo el curso. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de químicas, ¿no? O compuestos, ¿no? Que se clasifican como orgánicos o inorgánicos? Es que los orgánicos principalmente contienen carbono. ¿No? Y hasta la fecha pues, hay más de 37 millones de compuestos conocidos con este elemento, muchos más que cualquier otro elemento químico. De ahí la importancia y de ahí su propia clasificación o su propia área de estudio. ¿Okay? Pues recordemos que el carbono pertenece a la familia 14, donde está carbono, silicio, germanio, estaño, etc. Recordemos del curso anterior que todos los elementos de la familia 14, o al menos los más representativos, tendrán 4 electrones de valencia, lo cual me permite formar eh, enlaces covalentes. Recordarán esta clasificación que se hizo para todos los tipos de enlace. El carbono generalmente formará 4 fuertes enlaces covalentes. ¿Okay? Y pues simplemente como recordatorio, la configuración electrónica, recordarán esto de la regla de las diagonales y todo esto, para generar aquí la distribución de los 6 electrones que contiene el carbono. ¿Sí? Y acá una tablita, ¿sí? En donde, pues aquí está el principal, el que nos interesa, ¿sí? Es el carbono. Sin embargo, pues habrá algunos otros elementos que de alguna manera serán importantes en la química orgánica para determinar alguna propiedad y ya sea de relevancia para los organismos o para algún otro tipo de reacciones. Y pues principalmente hidrógeno, los halógenos y algunos elementos como oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Okay? Son los elementos que más vamos a estar en contacto en este curso. ¿Okay? Por lo general, ¿no? Habrá algún otro por allí que
tenga cierta importancia, cierta relevancia, pero bueno, ya lo veremos en su momento. ¿Okay? Bueno, simplemente como repaso, vemos la parte de los orbitales atómicos. Recordemos que los orbitales atómicos no es que existan como tal, sino que son soluciones a la ecuación de Schrödinger. ¿No? La ecuación de Schrödinger me permite describir cómo es la densidad de probabilidad de que encontremos o no algún electrón en alguna región en el espacio, ¿no? Y que pues la solución, es decir, cada orbital, me puede aceptar hasta 2 electrones. Recordando que existe un orbital S, 3 orbitales P, 5 orbitales D y 7 orbitales F. ¿Okay? De tal forma que cada una de estas está representada por una figura. Por ejemplo, un orbital S es una esferita, los orbitales P son así una especie de cacahuates, ¿no? O por ejemplo aquí abajo, ¿no? Tenemos aquí los 3 orbitales P, dependiendo de la orientación que tengan estos. Los orbitales D, que son una especie de rosetas, como esta que estamos viendo, y a los orbitales F ya serán mucho más complicados, ¿no? Pero igual tienen formas correspondientes. Y si cada orbital acepta 2 electrones, entonces, por ejemplo, el orbital S pues, puede aceptar hasta 2. Cada orbital P acepta de igual manera 2, entonces en total tendremos 6 electrones. Cada orbital D igual 2, son 5, entonces 10 electrones. Cada orbital F igual 2, son 7, entonces acepta hasta 14 electrones. Simplemente es como recordatorio, como repaso de lo que se vio en su momento para los orbitales atómicos. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa con el carbono en específico? Pues bueno, tenemos allí su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p2. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, el orbital 1s es el que se encontrará aquí muy cercano al núcleo. Y lo estoy dibujando con rojo. No fue el color más adecuado. No sé si se pueda cambiar aquí. Ahí está. Okay. Ahí lo estoy rodeando con amarillo. ¿Okay? Que sería el orbital 1s. ¿Okay? Que me permite describir a los primeros 2 electrones que se encontrarán cerca del núcleo. ¿Okay? Y bueno, posteriormente tenemos al orbital 2s, que es esta esfera roja, y los orbitales 2p. ¿Okay? Me regreso aquí a un colorcito. Okay. Tenemos aquí los orbitales 2p. ¿Qué es lo que ocurre en el carbono? Pues para explicar mejor las propiedades y los enlaces de los compuestos con carbono, se hace uso de un concepto matemático principalmente que se conoce como hibridación. Hibridación quiere decir la combinación de orbitales atómicos. Es decir, este orbital 2s se va a combinar con estos 3 orbitales p para generar nuevas funciones matemáticas. Recuerden que los orbitales son funciones que dan solución a la ecuación de Schrödinger. ¿Okay? Es una herramienta matemática que me permite explicar mejor el comportamiento de los átomos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se combinan el orbital 2s y los 3 orbitales 2p? ¿Okay? Entonces vemos que vamos a tener 4 soluciones, porque son 4 orbitales. ¿Y cuáles serían estas 4 soluciones? Estas que vemos acá. ¿Okay? Y esto se conoce como el orbital híbrido sp3. ¿Okay? Es decir, que la combinación de un orbital 2s y 3 orbitales 2p me da en conjunto 4, voy a poner acá, 4 orbitales sp3, porque son 4 orbitales los que están hibridándose. Por eso son 4 orbitales. ¿Sí? Y pues, y su nombre, su mismo nombre lo indica, ¿no? S, porque solamente es uno de los orbitales S, y P3 porque son los 3 orbitales P. ¿Okay? Perfecto. Y eso tiene la ventaja de que me puede ayudar en la geometría
bueno, en este caso del átomo de carbono en una molécula, ¿no? Recordemos que al tener 4 enlaces en el átomo de carbono, estaremos formando una geometría tetraédrica, ¿sí? Y pues este tetraedro está descrito por los lóbulos aquí de los orbitales sp3, de los orbitales híbridos sp3, ¿sí? Vamos a ver específicamente a qué se refiere otro tipo de hibridaciones, ¿no? Para que tengamos conciencia, ¿no? De que con esto podemos explicar mejor las propiedades de los compuestos orgánicos. Simplemente para puntualizar que se trata de la fusión de dos o más orbitales atómicos y tendremos uno o más orbitales híbridos, ¿okay? Y, como se los mencionaba, explican de mejor forma las propiedades tanto físicas como de enlace del carbono con algunos otros elementos, ¿okay? Y pues no solamente existe en la hibridación sp3, que fue la que vimos hace un momento, sino tendremos otros dos tipos, ¿no? sp2 y sp, dependiendo si el enlace que forma el carbono es sencillo, doble o triple. ¿Okay? Aquí es el mismo que veíamos anteriormente, que es la formación de los orbitales sp3, ¿sí? En donde tenemos a los orbitales y los tres orbitales p, forman 4 orbitales sp3, como está marcado aquí en la figurita. Y cada uno de estos está orientado a las diferentes esquinas del tetraedro, ¿sí? ¿Y cuáles son las características del sp3? Es que es característico principalmente de los enlaces sencillos, ¿sí? Si tenemos puros enlaces sencillos en un átomo de carbono, será una hibridación sp3 automáticamente, ¿sí? Acá otra figurita que se refiere exactamente a lo mismo, ¿no? La formación aquí del tetraedro por la combinación de estos 4 orbitales híbridos sp3, ¿sí? ¿Qué pasa con los otros dos? Por ejemplo, esta molécula, eteno, podrán ver ahí su fórmula. Ahorita vamos a ver algo relacionado con cómo representamos a los compuestos orgánicos. Es que solamente dos de los orbitales p se van a combinar con el orbital s. Es decir, únicamente tendremos la formación de 3 orbitales híbridos sp2. Vemos aquí que, recuerden que tenemos 3 orbitales p, pero solamente 2 de ellos son los que van a combinarse con el orbital s. Entonces va a quedar un orbital p libre, ¿no? Que es este que estoy aquí marcando. Y esto tiene implicaciones muy importantes en cuanto a las características de los compuestos que tienen doble enlace, ¿sí? Vamos a verlo un poco más adelante, pero quedémonos con que tendremos 3 orbitales sp2. Ahora, ¿qué geometría nos da el hecho de que tengamos 3 orbitales? Pues recordarán ustedes que en el curso anterior, que se revisó algo de la geometría molecular, es que cualquier átomo, voy a ponerlo aquí como A, un átomo A que tiene 3 enlaces y que están ocupados por otro elemento, tendrá una geometría triangular. Y es lo que estamos viendo. Las 3 esquinas del triángulo me dan esta geometría. ¿Okay? Entonces, es importante, ¿no?, que recordemos esto de la parte de la geometría. sp3, geometría tetraédrica. sp2, geometría triangular. ¿Okay? ¿Qué pasa con los compuestos que tienen triples enlaces? Aquí lo que ocurre es que si en el sp3 teníamos la combinación del orbital s y 3 orbitales p, y en el sp2 orbital s y solamente 2 orbitales p, pues seguimos la misma tendencia. Entonces será únicamente la combinación de un orbital s y un orbital p. Los otros 2 orbitales p permanecen sin cambios, que son estos que estoy marcando, ¿okay? Esos son los orbitales p que no se combinaron, no sufrieron la hibridación, y solamente se formó un orbital sp. ¿Sí? Un orbital S, un orbital P, ¿sí? Que es este rojito.
Y como podremos ver claramente que la geometría de este tipo de hibridaciones es lineal. Tenemos aquí el central y tenemos a los lados los enlaces correspondientes. Entonces, resumen, SP3 está designado para los enlaces sencillos y tiene geometría tetraédrica. SP2 está designado para los enlaces dobles y que tiene geometría triangular. Y SP está designado para los triples enlaces y que tiene una geometría lineal. ¿Okay? Entonces, es importante que recordemos esto. Y también, cuándo es que vamos a tener presencia o no de un orbital híbrido. Entonces, generalmente en los compuestos orgánicos, cada átomo de carbono sufrirá un proceso de hibridación y ya será cosa de nosotros que identifiquemos qué tipo de hibridación, dependiendo qué tipo de enlace esté formando. ¿Sí? Veremos algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos la molécula de etano. El etano es una combinación de dos radicales CH3. Y aquí pues está su representación tridimensional y aquí está, bueno, otro tipo de representación muy, muy útil. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos que los carbonos están unidos por un enlace sencillo, como lo vemos acá. Entonces los carbonos, entonces, tendrán hibridaciones sp3. Estos dos carbonos tienen, como lo vemos acá, cada uno tiene hibridaciones sp3. Pero ¿qué pasa si estos dos carbonos están siendo enlazados para formar, por ejemplo, aquí el etano? Vean lo que ocurre. Hay un enlace sp3-sp3, uno proveniente de cada carbono. Se genera este enlace. Entonces, cuando tenemos la combinación de estos orbitales, vamos a encontrarnos con que se forma un enlace especial entre esos dos carbonos sp3. Este tipo de enlace se conoce como el enlace sigma, que son básicamente los enlaces que me permiten aquí la covalencia entre los átomos de carbono en un compuesto orgánico. No importa la longitud de esta cadena de carbonos. Por ejemplo, si tenemos este compuesto CH3, CH2, CH3, ¿no? Aquí tendremos dos enlaces sigma, ¿okay? Son estos y estos. ¿Okay? Esto sería enlace sigma, esto sería enlace sigma. ¿Okay? Y cada carbono es un enlace sencillo, por lo tanto, cada carbono tiene una hibridación sp3. ¿Okay? Igual este, sp3 y este, sp3. ¿Okay? Pues vean que no es tan complicado. ¿No? Nada más es cuestión de recordar si es enlace sencillo, doble o triple, te veremos algunos otros. ¿Sí? Y pues la combinación de estos, por ejemplo aquí dos sp3, genera un enlace sigma. ¿Sí? Y los enlaces sigma pues se caracterizan por tener allí electrones bien localizados, ¿no? Que generan este enlace entre los átomos de carbono. ¿Sí? Muy bien. Acá tendremos el caso, por ejemplo, aquí del eteno. El eteno tiene por fórmula CH2, doble enlace, CH2, y aquí lo vemos un poco más expandido, ¿no? Su representación tridimensional. ¿No? Y recordemos que cuando tenemos la presencia de un doble enlace, automáticamente estaremos hablando de una hibridación sp2. ¿Okay? Y vean que me voy a regresar un poco para que veamos la diferencia. Vean que en las hibridaciones sp3 todos los orbitales del carbono son híbridos. Y están denotados aquí por el color verdecito. ¿No? Vemos acá, en el otro caso, que tendremos que únicamente dos orbitales p se van a unir con el, o van a hibridarse con el s. Y va a quedar un orbital p libre. ¿No? Es este que estamos viendo acá y que estoy marcando. Entonces, solamente dos orbitales p y el s formaron los híbridos, que son estos verdes. ¿Qué efecto provoca el hecho de tener aquí un orbital p libre? ¿Sí? Bueno, pues me genera obviamente la presencia de este doble enlace. ¿De qué forma? Lo vemos aquí
cuando combinamos todos estos orbitales. ¿Qué vemos aquí? Que los orbitales se combinan por la parte verde para generar un enlace sigma, como lo vimos en la diapositiva pasada. Este sería el enlace sigma. Aquí está marcado. Pero ¿qué ocurre con la interacción entre los orbitales p que están libres? Estos que estoy colocando en zigzag. Pues de alguna manera van a combinarse, van a fusionarse sin llegar a ser propiamente un orbital híbrido. Es decir, estamos un pasito antes de que formen una hibridación. Si no forman una hibridación, entonces no se puede llamar un enlace sigma. En este caso se llama un enlace pi. ¿Sí? Y como lo estamos viendo. ¿Okay? Entonces vemos que un enlace doble me genera dos enlaces pi. ¿Sí? Y el enlace pi es donde se encuentran el otro par de electrones que me genera aquí este doble enlace. ¿Sí? Entonces, de aquí, uno de estas rayitas es uno de estos enlaces pertenece al orbital sigma, al enlace sigma, y el otro par está en alguno de estos orbitales pi, ¿no? Que de alguna manera son más libres de moverse, pueden estar acá, pueden estar acá, ¿sí? Pero la condición es de que al final el compuesto, por la presencia de este doble enlace, es que me va a generar una especie de rigidez, ¿okay? Que no va a permitir fácilmente el movimiento, es decir, que por ejemplo, ¿qué pasaría? Que formara una estructura de este tipo, es decir, que bueno, aquí no se vería tan claro, pero bueno, que es como que se doblara, ¿no? Que estuviera un poquito más desplazado, aquí este carbono, ¿no? Que generara un enlace aquí quebrado, no se puede, ¿no? Es decir, el enlace doble mantiene una rigidez por la presencia de los orbitales pi, y aquí lo podemos ver un poco más claro. Estos orbitales pi me generan una rigidez en el enlace, no permite tanto la rotación, sino más bien lo mantiene fijo. Me regreso al anterior para que veamos que esto no ocurre con los enlaces sigma. Esto puede estar rotando constantemente sin ninguna restricción. ¿Okay? En cambio, los enlaces pi me restringen este movimiento. ¿Okay? Y esto tiene implicaciones importantes en cuanto a las propiedades de estos compuestos, ¿no? Que estaremos viendo más adelante. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasará entonces con los de triple enlace? Pues peor aún, ¿no? Me provoca una mucho mayor rigidez. Recordemos que la hibridación sp, característico de los enlaces sencillos, por ejemplo, el etino, ¿no? Que tiene esta estructura, esta fórmula, triple enlace CH, triple enlace CH. Aquí tendremos claramente pues, la formación de un híbrido SP, como lo vemos acá, híbridos SP, y la combinación entre ellos. Recuerden que la combinación entre ellos genera el enlace sigma, pero ahora tendremos dos orbitales p libres, que son estos que estoy marcando, dos orbitales p libres. Y pues van a reaccionar, bueno, no si reaccionan, sino interactúan con sus pares correspondientes. Vean aquí que el rosita interactúa con el rosito para generar aquí un enlace pi. También los azules van a generar con la parte azul para generar otros enlaces pi, de igual manera la otra parte rosita. Entonces vemos que todavía nos encontramos con una situación de rigidez todavía más extrema. ¿Sí? Y aparte, pues no es necesario ni siquiera que nos preocupemos por eso, porque pues ya de antemano recordemos que tiene una estructura lineal. Entonces, por más que gire, que rote, va a quedar exactamente con la misma posición, como lo podemos ver aquí en la representación tridimensional. ¿Sí? Entonces aquí uno de los enlaces del triple enlace será el enlace sigma y los otros dos estarán generando los enlaces pi. ¿Okay? Para que lo tomemos en cuenta. ¿Okay? Recordemos que los orbitales sigma se forman por la unión de dos orbitales híbridos y los orbitales pi se unen se forman por la interacción entre los orbitales p libres que tenemos, que no se hibridizaron, o no sé cómo decirlo, ¿no? Que no formaron una hibridación. ¿No? Perfecto, entonces ahí tenemos esta situación. ¿Okay?
Y pues simplemente como repaso, esto es del curso anterior, tenemos aquí las diferentes geometrías moleculares. ¿Sí? Por ejemplo, la geometría lineal, que para el caso que nos interesa en este curso, la geometría lineal es característico de la hibridación SP. ¿Sí? Geometría triangular, característico de la hibridación SP3, digo SP2, perdón. SP2. ¿Okay? Para el caso del tetraedro será el SP3. ¿Sí? Y si se dan cuenta, estas hibridaciones me explican estas geometrías, ¿sí? No importando tanto del elemento que se trata. En este caso nos vamos a enfocar en carbono. Pero pues recordemos que el carbono no es el único que puede formar geometrías diferentes, ¿no? Otros elementos también forman otras geometrías, ¿no? Y están caracterizados por las hibridaciones de estos orbitales. Incluso geometrías más complejas, ¿no? Como las que se veía en el curso pasado para aquellos excepciones a la regla del octeto, ¿no? Recordarán ustedes, ¿no? En donde tendremos 5 o 6 pares del átomo central, que de igual manera se explican por orbitales híbridos. Por ejemplo, este sería el orbital sp3d, y este sería el híbrido, y este sería el orbital híbrido sp3d2. ¿Okay? Que no me interesan ahorita, eso no lo vamos a revisar en este curso, pero bueno, también se explican por la hibridación de los orbitales. ¿Okay? Muy bien. Y bueno, vamos a realizar esta actividad. ¿Okay? Claro, no voy a realizar todo, algunos los haremos aquí y otros se los dejo a ustedes para que comiencen a practicar. Vamos a realizar este y vamos a realizar este. ¿Okay? En primer lugar, tendremos al formaldehído, ¿no? Que se utiliza como conservante de tejidos, cuya fórmula es CH2O. Tendremos que dibujar la estructura de Lewis y con base en ella determinaremos la geometría molecular y con ello también indicaremos la hibridación del átomo de carbono. ¿Okay? Este es el que nos interesa. ¿Okay? Los otros dos, bueno, se los dejo para que ustedes practiquen. ¿Y qué tipo de hibridación se va a observar para cada átomo de carbono en las siguientes moléculas? Ustedes se encargan de practicar con este y nosotros haremos aquí el inciso B. ¿Okay? Bueno, y me paso a otra pantalla para que tengamos más libertad bueno, para poder elaborar estos ejercicios. Espero que no se me empiece a trabar aquí con la conexión un tanto pobre que tengo. Me paso aquí a mi pantallita de Paint y podamos trabajar más cómodamente. Esperamos que se pueda. ¿Sí? Muy bien. Okay. Bueno, aquí tengo al CH2O, el formaldehído, y aquí tengo al compuesto, que en este caso vean que se trata de la vitamina C, ¿no? Entonces, en este caso nos piden dibujar la estructura de Lewis, determinar geometría y la hibridación del átomo de carbono. ¿Okay? Bueno, no me voy a detener mucho en la estructura de Lewis, esto ya es como para que practiquen del semestre anterior. ¿Sí? Voy a dibujar la estructura directamente, ¿sí? Que es el átomo de carbono en el centro, doble enlace con el átomo de oxígeno, un par de electrones, bueno, dos pares de electrones libres, y aquí está los átomos de carbono. ¿Okay? Vemos que, bueno, simplemente recordar que el hidrógeno no cumple la regla del octeto, está contento con 2 electrones, como lo vemos acá. El oxígeno tiene 2, 4, 6, 8, cumple con la regla. El carbono tiene 2, 4, 6, 8, cumple con la regla. ¿Okay? Entonces vamos a cambiar aquí de colorcito para ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la geometría. Pues, ¿qué es lo que ocurre acá con el carbono? Tendremos que hay 3, lo que yo llamo dominios de electrones. Si no lo vieron ustedes así en su curso anterior, yo tengo el video, tengo el curso de química del semestre anterior, y está grabado en mi canal para que puedan consultarlo. Creo recordar que es un video que tiene, bueno, que se corta mucho, ¿no? Por problemas que tuvo, ¿no? Espero que bueno, le puedan entender, pero si no, pues lo vemos en la sesión de videos, ¿no? Vemos que aquí el átomo de carbono tiene 3 dominios de electrones. ¿Sí? Dominios de electrones se refiere a
pares de electrones que estén formando enlaces o libres, ¿no? No importa cuáles sean. Y en aquel video de aquel curso mencionaba que no importando si yo tengo dobles o triples enlaces, forman un solo dominio. Entonces, 1, 2, 3. Perfecto. Tengo 3 dominios de electrones. ¿Sí? Y cuando tenemos 3 dominios de electrones y los 3 son enlazantes, vemos que en efecto son enlazantes porque están unidos a otro átomo, no son pares de electrones libres. Estamos hablando de una geometría triangular. Es decir, estamos siguiendo este modelo. ¿No? Perfecto. Esto es una geometría triangular. Ahí me equivoqué. Triangular. ¿Sí? Para el átomo de carbono, el átomo central. ¿Sí? Tiene una geometría triangular. Ahora, ¿qué hibridación tiene? Bueno, pues para ello nos fijamos en sus enlaces. ¿Sí? Vemos claramente aquí que hay un doble enlace. Eso ya nos dice la hibridación. ¿Sí? Claro, aquí cabe mencionar que mientras sea un doble o triple enlace, eso tendrá preferencia sobre los enlaces sencillos. ¿Sí? Para que lo recordemos, para que lo tomemos en cuenta. ¿Sí? Entonces, el doble enlace tendrá una preferencia, una predominancia sobre los enlaces sencillos. Por lo tanto, nos vamos a enfocar, voy a cambiar aquí el color, vamos a enfocar en esta parte. Tiene doble enlace. Si tiene doble enlace, ¿qué dijimos? Bueno, recordemos que sp3, enlaces sencillos, ¿okay? sp2, enlaces dobles, ¿okay? Y sp, enlaces triples. ¿Okay? Claramente estamos en esta situación. Por lo tanto, el carbono tendrá una hibridación de sp2, lo cual también concuerda con la parte de la geometría que habíamos dicho. sp3 es un tetraedro. El sp2, que son los enlaces dobles, forma una estructura triangular. Y el sp, que es el enlace triple, formará una estructura del tipo lineal. Entonces estamos en este caso. ¿Okay? Entonces el carbono estará con una geometría, con una geometría triangular, ¿no? Y una hibridación sp2. ¿Okay? Si lo quisiéramos ver de forma tridimensional, voy a borrar esto de aquí abajo. Vamos a intentar dibujar acá este compuesto, un poquito de 3D. Vamos a poner aquí el átomo de el átomo de carbono con su doble enlace aquí con el oxígeno, con sus pares de electrones libres. Y recuerden que para tener aquí más o menos la representación tridimensional, dibujamos una línea más gruesa para el átomo que se encuentre más adelante o que se dirige hacia nosotros y una línea punteada para los elementos que se encuentran detrás de nosotros. ¿Okay? Bueno, no detrás de nosotros, sino detrás de la pantalla. ¿Okay? Bueno, entonces, esto es lo que, bueno, vamos a pensar que esto es un plano. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Pues tendremos, voy a cambiar aquí el color, tendremos acá, en primer lugar, la hibridación, bueno, los orbitales sp2, uno que está unido con el átomo de oxígeno, y los otros, recuerden que tendremos 3 orbitales sp2, ¿no? Y los otros que están uniéndose con los átomos de hidrógeno. Pero pues uno de los dos orbitales, uno de los orbitales p no sufrió hibridación, está libre. Eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Está libre. Entonces vemos que el átomo de oxígeno está en la misma situación. Voy a regresar al color rosita para retomar que se trata de los orbitales, estos sp2. Entonces también estará formando parte aquí del enlace con el carbono. Acá tendremos el orbital, el enlace sigma. ¿Okay? Y
Los otros dos orbitales sp2 son los que, en donde se encuentran estos pares de electrones libres. ¿Okay? Y de igual manera tendrá un orbital p libre. ¿Okay? Vemos que es exactamente la misma situación. ¿Okay? Pero entonces se establecerá una interacción entre estos orbitales p, generando entonces los enlaces pi. ¿Okay? Y recuerden que la presencia de enlaces pi me genera una rigidez en la estructura, una rigidez en el enlace. ¿Okay? Y es lo que estamos viendo en este momento. ¿Okay? Entonces vemos que habiendo repasado todas estas situaciones, es posible determinar el tipo de hibridación de cada átomo en un compuesto. ¿Sí? Aquí pues lo hicimos para el átomo de carbono, sin embargo, podemos darnos cuenta de que dependiendo la molécula que nos interese, se vuelve cada vez más complicado, ¿sí? Como el siguiente ejercicio. ¿Sí? Entonces, este ya quedó, ¿no? Ya es la estructura de Lewis, geometría, hibridación. Listo. Vamos a ver qué ocurre acá. Nos pide el ejercicio determinar la hibridación de cada átomo de carbono únicamente. No voy a enfocarme en hidrógeno ni oxígeno, solamente los carbonos. Aquí está carbono, aquí está carbono, aquí está carbono, 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 carbono. Pues vámonos ya uno por uno. ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? Enlace sencillo, enlace doble. Perfecto. Enlace doble, característico del sp2. ¿Sí? Ya está. No hay más que hacer. Doble enlace, hibridación sp2. ¿Sí? Este carbono es enlace sencillo, enlace doble. Igual. Tiene doble enlace, característico del sp2. Es la misma hibridación. Vean que lo mismo ocurre con este carbono. Enlace sencillo, enlace doble. Perfecto. sp2. ¿Sí? Vemos que estos tres carbonos restantes no tienen dobles enlaces, tienen puros enlaces sencillos. Claro, aquí claramente esto está simplificado. Voy a escribirlo acá abajo. Esto, que dice CH2OH, es lo mismo que esto. CH2OH. ¿Okay? Pues vean que son puros enlaces sencillos. Acá, puros enlaces sencillos, puros enlaces sencillos. No hay dobles, no hay triples. Entonces, claramente se tratará de una hibridación sp3. ¿Okay? Los tres carbonos. ¿Okay? Estos tres. Perfecto. Y ya si nos quisiéramos enfocar en las geometrías y todo eso, entonces las geometrías de estos átomos de carbono serían tetraédricas y las geometrías de estos otros tres serían triangulares. ¿Okay? Muy importante que recordemos esto de las geometrías porque esto me varía las propiedades de las sustancias. ¿Eh? Otra vez, repaso. sp3 tetraedro, sp2 triangular, sp lineal. ¿Eh? Perfecto. Y listo. ¿Ah? Es lo único que nos pedía este ejercicio, determinar la hibridación de los átomos de carbono en el compuesto. ¿Eh? Me regreso a la diapositiva. ¿Eh? Dejo de compartir esto, me regreso a la otra pantalla. Muy bien. Entonces ya ustedes practiquen con el ácido cianhídrico, igual de estructura de Lewis, geometría, hibridación, y determinar la hibridación aquí de esta molécula. Y a propósito les dejé la molécula un poquito más grande para que bueno, ustedes lo practiquen un poco más. ¿Eh? Pues seguimos, chicos. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en la representación de los compuestos orgánicos. Esto es muy importante porque pues vamos a estar manejando una serie de representaciones para facilitar la estructura de estos compuestos, porque conforme más complejas se vuelvan las moléculas, más difícil nos va a resultar nosotros representarla, ¿no? O dibujar su fórmula. ¿No?
Vean, me voy a regresar al ejercicio. Vean que esta molécula que se llama procaína, vean la cantidad de átomos que tiene, ¿sí? Y todos sus enlaces y todo esto. Entonces nosotros vamos a encontrar una forma abreviada de escribir todo esto. Claro, de alguna manera podríamos estar perdiendo información con esta simplificación, pero hay que recordar que el carbono siempre va a cumplir la regla del octeto. Siempre va a tener 4 enlaces alrededor de él. Y esto va a ser importante cuando veamos esta simplificación. ¿Okay? Bueno. En primer lugar tenemos las fórmulas condensadas, que son simplemente me indican la cantidad de átomos de cada elemento que hay en el compuesto. Por ejemplo, vamos a ver estos compuestos, ¿no? Ya después nos vamos a meter en la nomenclatura. Ahorita nada más les digo que vamos a ver estos compuestos. Butano, 2-metilbutano, etanol, eterietílico, 2-buteno y 3-metil-1-penti. ¿Okay? Ahorita no me interesan por qué tienen esos nombres, nada de eso. Eso ya lo veremos en la siguiente unidad. ¿Sí? Bueno, butano se representa C4H10. ¿eh? 2-metilbutano, C5H12. El etanol, pues tendremos dos formas de representar. La forma completamente condensada, que es C2H6O, o a veces lo encontramos así, ¿no? C2H5OH. El eterietílico, C4H10O, el 2-buteno, C4H8, y el 3-metil-1-pentino, C6H10. ¿Okay? Pues vemos que esas serían las fórmulas, pero si se dan cuenta, hay muchas que son muy, muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, aquí, estas dos, ¿no? C4H10 y C4H10O. Lo único que varía es un átomo de oxígeno. Entonces, si, por ejemplo, si nada más nos dieran la fórmula y no nos dijeran su nombre, nada de eso, podríamos pensar que son compuestos relativamente similares, ¿no? En los que pues uno será el óxido del otro y todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver que es un poco más complicado que eso. Por eso no es tan conveniente la representación condensada de los compuestos orgánicos, por las similitudes que pueden existir y las grandes confusiones que pueden haber. Pero a veces se utilizan simplemente por practicidad para indicar cuántos elementos hay de cada, más bien cuántos átomos hay de cada elemento en la molécula. ¿Okay? Pero pues, no es tan conveniente esta representación. ¿Okay? Tendremos entonces la representación semidesarrollada. Voy a poner los mismos ejemplos de los mismos compuestos anteriores, pero en esta representación semidesarrollada. Por ejemplo, este es el butano. Vean que ya me da un poquito más de información. ¿Sí? Vemos un poco mejor cómo están allí los enlaces, cómo están distribuidos los átomos, etc. ¿Sí? Recuerden, siempre hay que recordar que el carbono tendrá 4 pares de electrones formando enlaces o no, pero siempre va a cumplir con la regla del octeto. Por eso aquí el carbono tiene un enlace acá, entonces ya llevamos 2 electrones, y pues tendrá los enlaces correspondientes a los hidrógenos, ¿no? Son 3 hidrógenos, son 6 electrones, y estos 2 que están aquí con el enlace entre los carbonos ya son los 8. ¿eh? Hay que recordar eso. Igual acá, este segundo carbono, 2, 4, 6, 8 con los hidrógenos, perfecto. Entonces siempre va a estar con 4 enlaces el carbono. ¿okay? Ya veremos después que habrá ocasiones en las que forme el doble enlace, pero recuerden que cada enlace es un par de electrones que se cuenta al final. ¿okay? Bueno, esto es el butano, esto es el 2-metilbutano. Vean aquí el cambio, ¿no? Aquí en vez de un átomo de hidrógeno se sustituyó por un CH3, ¿no? Y vean que sigue manteniéndose con sus 4 enlaces. Eso no va a cambiar. Y esto es muy importante que lo recordemos para evitar alguna violación a la regla del octeto. ¿okay? Este es el caso del etanol, CH3, CH2, OH. ¿okay? Es el caso del eterietílico. ¿no? Esta es su fórmula. De alguna manera nos vamos ya dando una idea de la estructura. ¿no? Esto es el 2-buteno. ¿no? Y este es el 3-metil-1-pentino. ¿okay?
Vean que, por ejemplo, aquí no requiere de átomos de hidrógeno porque ya tiene sus 4 enlaces, ¿no? No lo olvidemos esto. Entonces, estas son las fórmulas semi-desarrolladas. Esta ya nos da mucha mayor información. Y ya si nos queremos poner un poquito más exquisitos en este aspecto, considerando todos los pares libres, pares de electrones, todo esto, ya desde aquí podemos empezar a determinar geometrías de cada uno de los átomos centrales de las moléculas. ¿Okay? Sin embargo, de nuevo, conforme aumentamos el tamaño de la molécula, se vuelve muy tedioso estar escribiendo ahí CH, SH, CH2, CH3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pues para esto hacemos una simplificación bastante importante, que son, un error, una disculpa, me faltan las fórmulas desarrolladas, antes de pasar a esa simplificación. ¿Okay? Que es simplemente mostrar todos los enlaces. ¿Okay? Me voy a regresar, vemos aquí cómo está butano, CH3, CH2, CH2, CH3, y vemos qué ocurre con la fórmula desarrollada. Bueno, representamos todos los enlaces, así, cada uno por separado. ¿Okay? Allí para el 2-metil-butano, para el etanol, para el éter dietílico, para el 2-buteno y para el 3-metil-1-pentil. ¿Okay? Vean que está todo desglosado, todo separadito, todo mostrando claramente que no se viola en la regla del octeto para el carbono. ¿Okay? Bueno, aquí por ejemplo en el átomo de oxígeno recordemos que tiene los pares de electrones libres. ¿Okay? No, eso ya lo voy por entendido, ¿no? Por eso ya no lo escribo acá, pero bueno, para estar un poquito más correcto y que nos demos cuenta de que en efecto no viola la regla del octeto. ¿Sí? Bueno, pero bueno, estas son las desarrolladas. Entonces, vean todavía peor, ¿no? Si tenemos moléculas grandes, ¿cómo se me va a complicar la representación desarrollada de la molécula? ¿No? Pues para eso mejor me quedo con la semidesarrollada. O, ahora sí, la que les comento, la representación simplificada o también llamada de esqueleto, ¿sí? Que es la que más vamos a estar utilizando aquí en este curso. Entonces, por eso quiero que se acostumbren a estas representaciones. ¿Sí? Estas representaciones utilizan principalmente líneas en zigzag, en donde cada punta vacía, ¿sí? Representa un átomo de carbono. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto. Esto es el butano. ¿Sí? Cada extremo y cada punta del zigzag representa un átomo de carbono. ¿Sí? Pues claramente tendremos aquí 4 carbonos. Ahora, ¿cómo sé que en efecto no está violando la regla del octeto? Pues una de las reglas para la estructura en esqueleto es que los átomos de hidrógeno que estén unidos a un átomo de carbono no los vamos a dibujar. Esto es para facilitar la estructura. Entonces recordemos que el butano es CH3, entonces aquí habría 3 átomos de hidrógeno unidos, CH3, CH2, acá habría 2, ¿sí? CH2 también aquí habría 2, ¿sí? Y CH3 aquí habría 3, ¿okay? Pero bien, pues ya no estarías tan esqueleto, ¿no? Ya estaríamos mostrando más la estructura. Por eso es que únicamente mostramos a las uniones entre los átomos de carbono. ¿Okay? Entonces vean ahí qué fácil es, por ejemplo, la estructura del butano. ¿Okay? Vamos a ver otro. Esto era el 2-metilbutano. ¿Okay? Recuerden, nunca se va a violar la ley del octeto. Acá vemos que hay 3 hidrógenos, acá también hay 3 hidrógenos, acá también hay 3 hidrógenos, aquí hay 2 hidrógenos y aquí habría 1. ¿Por qué? Porque bien, hay 1, 2, 3 enlaces, me falta 1 para completar el octeto, entonces esto tendrá que estar unido a un átomo de hidrógeno. ¿Okay? Aquí a 3, aquí a 3, aquí a 2 y aquí a 3. ¿Okay? Bien, nunca se va a violar la regla del octeto, pero los hidrógenos unidos a átomos de carbono no los escribimos. ¿Sí? Si están unidos a otros átomos, como vamos a ver más adelante, ahí sí los escribimos. ¿Sí?
Por ejemplo, el etanol. El etanol, recordemos que era CH3, CH2, OH. ¿Sí? Vean, aquí solamente hay dos átomos de carbono, que son este y este. ¿Sí? Este otro no lo vamos a considerar como átomo de carbono porque vean que es la unión con el oxígeno. ¿Okay? Si vemos algún otro elemento pegadito aquí a la línea, eso no es átomo de carbono, es precisamente el enlace con el oxígeno. ¿Okay? Por eso aquí hay solamente dos átomos de carbono, dos átomos de carbono. ¿Okay? Y lo que les mencioné anteriormente, si tenemos hidrógenos unidos a otro átomo, ahí sí lo escribimos, ¿no? Por eso este caso. ¿Okay? Habrá ocasiones en las que sí escribamos el átomo de hidrógeno, pero es simplemente para hacer alguna especificación o alguna aclaración importante. ¿Okay? Pero por lo general no lo vamos a hacer. A menos que esté unido a otro átomo, aquí, por ejemplo, para oxígeno. ¿Okay? Pues aquí, recuerden que solamente es que esté el extremo aislado, que sin ningún otro elemento, es átomo de carbono. Aquí no es átomo de carbono, aquí es la unión con el oxígeno. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa con el éter. ¿Sí? El éter tiene por fórmula CH3, CH2 o CH2, CH3. ¿Sí? Y vemos que pues cumple, ¿no? Dos átomos de carbono acá, este y este. El oxígeno, vean que pues, no está unido directamente, acá también, y otros dos átomos de carbono. Y lo mismo, tres hidrógenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos, tres hidrógenos. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellas sustancias que tienen dobles o triples enlaces? Bueno, por ejemplo, el 2-buteno. Esto lo vamos a ver más adelante en la unidad donde nos encargamos de la isomería. El buteno pues tiene dos representaciones, ¿no? Ahorita no nos enfocamos en eso, ¿no? El caso es que tiene dos tipos de representaciones y vemos que aquí está el doble enlace, ¿no? El 2-buteno pues es CH3, CH, doble enlace, CH, CH3. ¿Okay? Y pues recuerden que cada extremo, cada punta, ahí representa a un átomo de carbono. Y aquí, pues bueno, tres hidrógenos acá en los extremos, está aislado. Y aquí nos enfocamos en estos carbonos. Vean que ya tiene 1, 2, 3. Pues falta uno para tener sus cuatro enlaces. Por eso es que nada más hay un hidrógeno. Es decir, aquí habría un hidrógeno. Igual acá, habría un hidrógeno. Porque son 1, 2, 3 enlaces, nos falta uno. Y vemos que es lo mismo, es equivalente esta estructura que la anterior. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Y con los triples enlaces, pues vean lo que ocurre. ¿No? Este átomo de carbono nada más va a tener un hidrógeno, ¿no? Porque ya tiene aquí tres, ¿no? 1, 2, 3 y este 4. Este átomo de carbono no va a tener hidrógenos porque ya tiene sus cuatro, ¿no? 1, 2, 3 y este 4. Entonces, este no tiene hidrógenos. Este tendrá 1, este tendrá 3, este tendrá 2 y este tendrá 3. ¿Okay? De tal manera que pues la fórmula es CH, triple enlace, C, aquí arriba un CH3, acá un CH2 y acá un CH3. ¿Okay? Entonces de igual manera vamos a hacer ejercicios para que ustedes practiquen estas representaciones y pues se vayan acostumbrando aquí a la estructura de esqueleto. ¿Okay? Bueno, ahí vemos otros ejemplos. Pues vean acá el llamado isopreno, que tiene esta estructura, que se puede representar muy fácilmente de esta forma. ¿Okay? Aquí el metilciclohexano, ¿okay? Tiene esta estructura, tiene esta representación, o el fenol, ¿no? Que de igual manera tiene esta estructura y esta representación de esqueleto. Entonces vean que es muy práctica la representación de esqueleto para pues de alguna manera conocer cuál es la estructura de la molécula, ¿no? Y esto ya nos da indicios de sus propiedades. ¿Sí? Más adelante veremos eso. ¿Sí? Entonces veremos esta actividad. Vamos a hacer
un ejemplo, nada más. Ya los otros dos, ustedes practicarán con ello. Pues veamos que bueno, nos piden indicar la cantidad de hidrógenos que hay en cada molécula. Y aparte, pues, nos piden la fórmula molecular o condensada. ¿Okay? Vamos a hacer uno. ¿Okay? Vamos a hacer el inciso A. Ya los otros dos ya se encargarán de hacerlo. Bueno, voy a anotar nada más el número de hidrógenos, ¿no? Para que sea más sencillo. Este que está solito nada más tiene un enlace, entonces hay 3 hidrógenos. Este del centro, ¿sí? Tiene 3 enlaces, entonces nada más nos falta un hidrógeno. ¿Sí? Este otro extremo es un enlace, nos hacen falta 3. ¿Okay? Perfecto. ¿Qué pasa con este carbono? Tiene 1, 2, 3, 4. Este no tiene hidrógenos. ¿Okay? ¿Qué pasa con este carbono? Este tiene 1, 2, 3, 4. No hay hidrógenos. Perfecto. ¿Qué pasa aquí con este carbono? 1, 2, 3, 4. Tampoco hay hidrógenos. ¿Okay? ¿Qué pasa con este carbono? Tiene 1, 2, 3. Nos hace falta 1. ¿Okay? Entonces, un hidrógeno acá. Igual acá. 1, 2, 3. Nos hace falta un hidrógeno. 1, 2, 3, nos falta un hidrógeno, y acá lo mismo, un hidrógeno. ¿Eh? Acá, bueno, aquí voy a ponerle 0, ¿no? Para que sea más claro, 0, 0, 0, 0. ¿Eh? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 hidrógenos. ¿Eh? ¿Qué nos están pidiendo? La fórmula condensada, es la que nos dice nada más cuántos átomos de cada elemento hay. ¿Eh? Bueno, ya contamos aquí 11 hidrógenos. Vamos a ver que hay, bueno, vemos que hay un nitrógeno. ¿Sí? ¿Y cuántos carbonos hay? Voy a cambiar de color para que sea más fácil. Vamos a ponerlo aquí en azulito. ¿Sí? Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En total hay 10 átomos de carbono. Regreso al color anterior para escribir la fórmula final. ¿Sí? Entonces, hay 10 átomos de carbono, entonces será C10. ¿Sí? 11 átomos de hidrógeno, C10, H11 y N. ¿Sí? Listo. Esta es la fórmula condensada de esta estructura. ¿Sí? Pero recuerden la importancia de saber cuántos hidrógenos estarán unidos a cada átomo de carbono. ¿Okay? Entonces les dejo estos dos para que ustedes puedan practicar. ¿Vale? Continuamos. Y pues bueno, ya creo que ya estamos por concluir. ¿Sí? Simplemente repaso de electronegatividad. Recordemos que es una de las propiedades periódicas, en donde la electronegatividad la definíamos como la capacidad de un átomo para atraer los electrones, siempre y cuando este átomo esté unido, generalmente a través de un enlace covalente. ¿Okay? Y ahí vemos la figurita. ¿No? Que vamos, bueno, recordemos que tenemos dos tipos de enlace covalente polar, enlace covalente no polar. Enlace covalente polar, hay un elemento que tiene una preferencia hacia la atracción de toda la carga electrónica y se convierte o se polariza de alguna manera, generando aquí una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Recordemos que esto lo conocemos como un dipolo, ¿okay? Que será importante para la parte de las fuerzas intermoleculares. ¿Okay? Si es una molécula no polar, no tenemos la presencia de las cargas parciales, ¿no? Entonces no hay un dipolo presente. ¿Okay? Y pues bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hacer un simple repaso de las fuerzas intermoleculares que, a pesar de no tener un dipolo originalmente, este puede ser inducido, ¿no? Por la presencia de otro dipolo. ¿Okay? Y pues si tenemos ya completamente la carga en un solo átomo, ya estaremos hablando de un enlace iónico, ¿no? Formaremos aniones y cationes. ¿Okay?
Bien, y bueno, simplemente recordamos que de las propiedades periódicas, que la electronegatividad irá en aumento conforme nos movamos a la derecha y hacia arriba en la tabla periódica, de tal manera que el flúor será el elemento más electronegativo, ¿sí? Y el cesio, por ejemplo, será el elemento menos electronegativo, ¿sí? Entonces seguimos esta tendencia para la electronegatividad, ¿sí? Muy bien. Y esto, pues bueno, cobrará importancia cuando veamos algo de las reacciones químicas en los compuestos orgánicos, ¿ok? Esto, por eso es que lo estamos repasando, ¿ok? Y el momento dipolar, bueno, recuerden que ya habíamos definido lo que era un dipolo, acá arriba, donde tenemos la formación de una carga parcial positiva y una carga parcial negativa, se genera un dipolo, ¿ok? Y es un vector, ¿no? Recordarán del curso anterior. Es un vector que me indica el desplazamiento de los electrones. Y mientras más grande sea este vector, más polar es la molécula, ¿okay? Ahí, por ejemplo, tenemos el metanol, ¿no? En donde el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces se lleva toda la carga electrónica. Pues vean que el vector se dirige hacia el oxígeno, ¿okay? O acá, este compuesto que se llama metil litio, en donde el litio es poco electronegativo, el carbono es más electronegativo, por lo tanto, hacia el carbono se dirige este momento bipolar, ¿okay? Otros compuestos, por ejemplo, el agua, ¿okay? El metanol, que es el mismo de acá, y el amoníaco, ¿okay? El agua, pues, tendrá un momento dipolar dirigido hacia el oxígeno, de igual manera el amoníaco hacia el nitrógeno, y que pues no nos vamos a meter en los valores numéricos del momento dipolar, sino simplemente que nosotros podamos identificar hacia dónde se dirige este momento dipolar, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de moléculas no tienen momento dipolar, porque vean, a pesar de que tenemos un enlace carbono-oxígeno, y el oxígeno se lleva la carga, pero tenemos acá el oxígeno en ambos extremos, ¿no? Entonces estos vectores se van a anular, ¿sí? Generando una falta de momento dipolar. Por lo tanto, esto ocurre para todas estas moléculas, ¿sí? Entonces estas moléculas serán no polares, ¿sí? Porque no tienen un vector, no tienen una flechita que me indique en la dirección hacia donde se vayan los electrones. Esto quiere decir que los electrones están correctamente distribuidos por toda la molécula, ¿sí? Entonces recordemos esto, ¿sí? Simplemente como repaso del semestre anterior, ¿sí? Y las fuerzas intermoleculares, ¿okay? Aquí mi recomendación es que vean el video que tengo del semestre anterior para que en caso de que tengan alguna duda o algo que no haya quedado claro, que verifiquen, ¿no? A qué estamos refiriéndonos con las fuerzas intermoleculares. Simplemente recordemos que va a depender si tenemos cargas libres, en este caso los iones, ¿no? Si tenemos interacción entre dos cargas, interacción ion-ion. Tenemos una interacción entre una carga, sea positiva o negativa, y un dipolo, es decir, una molécula polar. Entonces se lleva a cabo una interacción ion-dipolo. Si es una interacción entre una carga y una molécula que originalmente no es polar, entonces estamos hablando de una interacción ion-dipolo inducido, porque la presencia de este ion induce o fuerza la formación de este dipolo cuando originalmente no lo es. Y las fuerzas de Van der Waals, en donde tenemos aquí las interacciones dipolo-dipolo, que es la interacción entre dos moléculas polares, dos dipolos. Dipolo-dipolo inducido, que es la interacción entre una molécula polar y una molécula no polar. La molécula polar induce a la formación de un dipolo, ¿sí? Y la última, dipolo instantáneo, dipolo inducido, que es la interacción entre dos moléculas no polares, ¿sí? Que para la formación del el dipolo se debe principalmente a la aleatoriedad del movimiento electrónico. Y como su nombre lo indica, en un instante los electrones van a estar acumulados en un sentido más que en el otro, entonces por eso se formará un dipolo, que a su vez generará la inducción de otro dipolo, ¿okay? Ahorita me fui rápido para no entretenernos demasiado. Recuerden, en caso de que tengan alguna duda en este tema,
tengo el video correspondiente del semestre pasado, esperando quede claro. Si no, recuerden, el día que nos conectemos, revisaremos dudas al respecto. ¿Okay? Y finalmente tengo esta actividad. Aquí tengo esta actividad en donde de igual manera vamos a hacer uno de ellos, ¿sí? Y ya el resto se los encargaré a ustedes, ¿no? Para que puedan practicar. ¿Sí? Vamos a hacer el primero. ¿Sí? Nos dice que el etilenglicol, que tiene esta fórmula, tiene un momento dipolar de cero, es decir, que es una molécula no polar, ¿sí? Aunque posee enlaces carbono-oxígeno altamente polarizados. ¿Por qué es esto? ¿Sí? Me voy a pasar de nuevo a la pantallita de Paint para que sea más cómodo la resolución del ejercicio. ¿Sí? Estamos con el etilenglicol. ¿Sí? Voy a borrar todo esto para que tengamos aquí el espacio correspondiente. ¿Okay? Estamos con el etilenglicol, que tenía por fórmula HO, CH2, CH2, OH. ¿Okay? Bueno, pues para esto nos sirve mucho determinar la geometría de los átomos centrales. ¿Okay? Bueno, vamos a dibujar entonces la estructura de Lewis. Bueno, ya casi está, nos hacen falta acá los pares de electrones libres. ¿Sí? Y, bueno, claro, mostrar todos los enlaces. ¿Sí? Aquí está hidrógeno, aquí está oxígeno, aquí está con su par de electrones libres, aquí está el carbono con su, bueno, vamos a dibujarlo, y porque de entrada yo quiero aprovechar para, aparte de la estructura de Lewis, mostrar la geometría. ¿Okay? Igual, aquí carbono, aquí punteado es hidrógeno, y acá el otro oxígeno. ¿Okay? Perfecto, con sus dos pares de electrones. ¿Okay? Bueno, entonces veamos la estructura. ¿Sí? Esta es la estructura de Lewis del etilenglicol. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, pues nos damos cuenta de que tenemos los momentos dipolares entre carbono y oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces el momento dipolar de este enlace estará dirigido hacia el átomo de oxígeno. ¿Okay? Si nos quedamos hasta aquí, podríamos pensar que se trata de una molécula polar, pero vamos a ver la otra mitad de la molécula, que es esta. ¿Sí? Y vean que, pues, si se dan cuenta, es como si fuera la parte inversa, ¿no? Está invertido, ¿no? Todo esto está invertido. Entonces, el carbono cede sus electrones hacia el oxígeno, ¿sí? Y también esta parte está polarizada. Pero, ¿qué ocurre si nosotros hacemos la combinación de toda la molécula? Bueno, vemos que tenemos un vector en ese sentido, ¿no? Y el otro vector en el sentido inverso. Y como se trata de los mismos elementos y las mismas estructuras, estos vectores son de la misma intensidad. Entonces, se van a anular, se van a cancelar, de tal forma que el momento dipolar, que ahí como voy a utilizar la notación de las diapositivas, que está representada con la letra mu, es igual a 0. Es decir, es una molécula no polar, ¿sí? A pesar de tener enlaces polarizados. Pero vemos que estos se anulan entre sí. ¿Sí? Estos vectores, al ser de la misma magnitud, pero de sentido inverso, se van a anular, haciendo que este compuesto, el etilenglicol, no sea polar. ¿Okay? Perfecto. Y vemos que es sencillo, una vez recordados todos estos conceptos. ¿Sí? Me regreso a la diapositiva, que me parece que era ya la última. ¿Sí? Y, ok, me están pidiendo que
hagamos la representación 3D de las moléculas, predecir si tienen momento dipolar, es decir, lo que hicimos acá, ¿ok? Lo que hicimos acá arriba, y mostrar la dirección, ¿ok? Bueno, entonces ya nos encargaremos de hacer la estructura de Lewis completa, de representar toda su geometría y ver hacia dónde se dirige, si es que lo hay, hacia dónde se dirige el momento dipolar. Y con ello saber cuál es polar, cuál no es polar, porque esta información nos será útil para la siguiente pregunta, que indiquemos las fuerzas intermoleculares que se llevan a cabo entre los siguientes pares. Es decir, qué interacción intermolecular se lleva entre A y C, entre B y C, y entre dos moléculas de A. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? ¿Okay? Para esto me voy a regresar rápidamente, un repaso rapidísimo acerca aquí de las fuerzas intermoleculares. No tendremos cargas en ninguno del ejercicio. ¿Sí? Vemos que no hay ninguna carga. ¿Sí? Entonces, aquí, de las interacciones ion-ion, no me voy a interesar, porque no hay cargas libres. ¿Sí? Entonces, será cualquiera de estas. ¿Sí? Dipolo-dipolo, interacción entre dos moléculas polares. Dipolo-dipolo inducido, interacción entre molécula polar y molécula no polar. Dipolo instantáneo, dipolo inducido, interacción entre dos moléculas no polares. ¿Sí? Con eso ya pueden saber a qué interacción nos estamos refiriendo para poder responder al ejercicio. ¿Okay? Bueno, entonces hasta aquí termina la unidad 1. Vemos que fue relativamente sencilla, rápida, ¿sí? En una sola sesión se logró hacer. Entonces les encargo, por favor, que repasen lo que requieran aquí del video, lo hagan los ejercicios, tantas veces lo crean necesario ustedes, y ya la próxima vez, bueno, cuando nos veamos, entonces será para las dudas. ¿Sí? Y el siguiente video que ustedes estarán viendo en el canal, ya me estaré enfocando en la unidad número 2, que básicamente se refiere a la nomenclatura de todos los compuestos orgánicos. ¿Sí? Va a ser una unidad un tanto larga y, como se los anticipé en la presentación, un tanto tediosa, por lo que ustedes tomarán la libertad de ver mis videos, verlos a la hora o el tiempo que ustedes prefieran, o ver otras fuentes. ¿Sí? Yo recomendaré un canal ahí muy interesante, donde se tratan todos los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos, y hay una lista de reproducción para la nomenclatura de los diferentes compuestos. ¿Okay? De igual manera les recomendaré alguna página web para que lo tengan ahí presente, aparte de mis videos, ¿okay? Para que tengan toda la información correspondiente. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces hasta aquí lo dejamos y nos estaremos viendo en clase.